Buena gente, ¿cómo dicen que les va? Estamos acá en un nuevo episodio con Luis. Él es un biólogo egresado en la Facultad de Ciencias Exactas. Actualmente se dedica a las neurociencias y está en la gerencia de vinculación tecnológica en el CONICET. Coordina el sector de alimentos, salud y biotecnología. Me hace sentir chiquito. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por la presentación. Que no abrumen los títulos y esas cosas que chiquitos no somos, ¿no? Nadie es chiquito. Cada uno aporta desde diferente lugar. Bien. Bueno, te estaba comentando que yo te conocí en una charla, en un webinar que diste sobre psilocibina, sobre el reino del fungi, por así decirlo. Y mi pregunta es, ¿cómo llegaste, cómo diste con todo esto? Bien, mira, muchas veces uno planifica cosas, ¿no? Imagina situaciones y después la vida misma te va llevando. Yo soy, bueno, biólogo de formación, siempre me interesaron las ciencias, la neurociencia en particular, pero bueno, hubo un evento que atravesó mi persona en particular y a la Argentina en general, que fue el cannabis terapéutico, ¿no? Esta idea, de pronto, que el cannabis no era algo solo recreativo, que tiene su potencial terapéutico, lo recreativo también, sino que de pronto aparecía como una herramienta que daba respuesta a una gran cantidad de patologías o condiciones de salud. Bueno, eso generó mucho ruido en lo que tiene que ver con la estructura de pensamiento que genera la academia, ¿no? Donde esta idea de la generación de conocimiento involucra experimentos controlados, donde tenés un montón de variables que están fijas, haces algo y te fijas cómo poquitas variables se modifican, ¿no? Esa forma en la que estamos entrenados dentro del modelo científico choca de bruces con el cannabis terapéutico, donde de pronto vos podías preguntarle a una persona cómo estaba. Un chico que tenía convulsiones dejaba de tenerlas. Un chico con conductas disruptivas autista disminuía las conductas. Bueno, eso fue lo que me invitó a repensarme a mí mismo en esas prácticas. Y fue básicamente transitar ese camino del cannabis, el que en algún momento hizo que me chocara con los hongos, ¿no? Esto de interactuar con. Estamos hablando de cannabis, digamos, plenamente de principio activo THC, CBD. No, el cannabis es una planta que tiene una gran cantidad de principios activos, gran cantidad. THC y CBD sí son los más estudiados, son los fitocannabinoides más estudiados, pero la planta de cannabis, además de los cannabinoides, tiene otros compuestos como los terpenos, como los flavonoides, como los estiloenoides, incluso alcaloides, que también tienen un potencial terapéutico. De hecho, hay un concepto que se crea dentro de la terapéutica del cannabis, que es el efecto séquito. ¿Qué quiere decir efecto séquito? Séquito es un conjunto, ¿sí? El perfil terapéutico de la planta de cannabis, es decir, un extracto de la planta que tenga todos los compuestos, es mucho mejor que el del THC puro o el CBD puro. Incluso mezclar THC y CBD mejora el perfil terapéutico de ambas moléculas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cannabis terapéutico, por lo general nos referimos a la planta completa. Pero bueno, fuese transitar en ese mundo nuevo que realmente se me abrió ante mis ojos, se expuso una nueva realidad en todo lo que tenía que ver con, insisto, la generación de conocimiento y la atención de los padecimientos. Y en ese interactuar, charlar, ver, comunicarse con las personas, en un momento alguien menciona los hongos, que podían tener también un potencial terapéutico más allá de lo psicodélico y o ceremonial. Yo ya había tenido algo de experiencia con plantas maestras como la ayahuasca, experimentándolo de manera propia, ¿no? Con un potencial terapéutico muy fuerte en términos emocionales, en términos espirituales, ¿sí? Aparece toda una novedad en el uso de los hongos, que involucra a los hongos psilocibios en particular, que comparten bastante con la ayahuasca en términos de estimulación de receptores. Otra
parte que es el correlato fisiológico o neurofisiológico. No solo tenés la posibilidad de sanar emocionalmente utilizando estas terapéuticas, sino que hay un correlato fisiológico muy interesante que tiene que ver con la mejora del funcionamiento del sistema y en particular del sistema nervioso con eventos de neuroplasticidad y recuperación de circuitos neuronales. Vos hiciste una pregunta recién, permíteme expandir un poco respecto del perfil terapéutico del cannabis, ¿no? Donde hablaste del THC o el CBD y Sí, bueno, comentamos que es mucho más que eso. Algo similar está pasando con los hongos psilocibios. Hongos psilocibios son aquellos que tienen la capacidad de poder producir alcaloides derivados de las triptaminas, ¿sí? Psilocibina, de ahí viene. La mayor parte de los trabajos, o gran parte de los trabajos publicados que aparecen en las mejores revistas internacionales, están hechos con, ¿qué? Con psilocibina pura. ¿Sí? Es decir, otra vez, la molécula aislada. Yo esa molécula puedo sintetizar, la puedo aislar de los hongos, o bien la puedo producir en bacterias. Puedo agarrar el gen de los hongos, meterlo dentro de bacterias y hacer que bacterias produzcan psilocibina en reactores en medio de cultivo. ¿Sí? ¿Es lo mismo consumir psilocibina pura que consumir el hongo? ¿Sí? Es una pregunta que también circula. En el mundo del cannabis terapéutico ya está bastante claro que, insisto, el perfil terapéutico de la planta de cannabis es muy superior al de la molécula aislada. ¿Pasa lo mismo con los hongos? ¿Sí? Es una pregunta que, insisto, está abierta. Cuando vos consumís el hongo completo, consumís la psilocibina, consumís otros alcaloides derivados de las triptaminas con potencial terapéutico, que son intermediarios de la vía de síntesis de la psilocibina, muy parecidos, con capacidad de estimular los mismos receptores. Y además hay otro compuesto que son las beta-carbolinas. Las beta-carbolinas son muy interesantes, muy interesantes. Son compuestos que tienen la capacidad de inhibir una vía metabólica. Entendamos a una vía metabólica como un proceso de degradación. Yo evito que se degrade ¿qué? La psilocibina que yo consumo. Entonces, cuando consumo el hongo, consumo psilocibina, pero también evito que se degrade. Pero también evito que se degraden otras aminas biogénicas, como pueden ser la dopamina, como puede ser la serotonina, como puede ser la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, al comer el hongo completo, yo estoy incorporando la psilocibina. Estoy evitando que se metabolice de modo que aumenta su concentración, pero también estoy aumentando la concentración de otras aminas biogénicas, serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Algo que es muy interesante y que se sabe hace relativamente poco es que los mamíferos tenemos la capacidad de poder producir dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es el compuesto activo de la ayahuasca, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros producimos, entre comillas, ayahuasca en en nuestro cerebro, principalmente en las cortezas, y eso es lo novedoso. Antes se creía que la dimetiltriptamina se producía ¿dónde? En la glándula pineal, y que estaba relacionada a cuestiones oníricas, el sueño. Hoy se sabe que no, que la producimos en grandes cantidades, pero que se metaboliza permanentemente. Es algo que es antiintuitivo, ¿sí? El ingeniero que diseñó eso se fue a marzo, ¿no? ¿Para qué vas a producir algo que metabolizas permanentemente? Bueno, eso es bastante común dentro de nuestro cuerpo. Lo interesante es que las beta-carbolinas que nosotros consumimos cuando consumimos el hongo completo también evitan el metabolismo de la dimetiltriptamina que producimos en grandes cantidades. Entonces, ¿sería lo mismo consumir la psilocibina pura que el hongo completo? Aparentemente no. Hay algunos trabajos que ya muestran que los eventos de neuroplasticidad en modelos animales son mucho mayores cuando utilizamos el hongo completo versus la molécula pura. está, tengo muchas dudas o preguntas, no sé ya cómo decirlo. Está muy interesante esto, pero empezaste por el cannabis. Cuando hablas del cannabis como sustancia terapéutica, ¿nos referimos a una solución hidroalcohólica o como un decantado en forma de gotero en base a una especie particular cultivada, alterada genéticamente o cualquier especie de cannabis estaría bien? Mira, las plantas de cannabis son plantas que tienen la capacidad de poder producir muchas moléculas, como mencionamos. Hay plantas que son más productoras de THC, hay plantas que son más productoras de CBD, hay plantas que son productoras de CBG.
que es el precursor de la síntesis de ambos, pero además de eso hay otros cannabinoides y hay otros, insisto, terpenos, que son los que le dan las propiedades organolépticas a las plantas, el olor y el sabor, que es lo que le da la mayor fuente de variabilidad al cannabis. La terapia de cannabis se dice que es una terapia que se construye a medida, es un traje a medida que vos diseñás para la persona, ¿sí? Y es un desafío. Y de alguna manera pone en crisis al modelo biomédico, que es el modelo que se ha hegemonizado a la hora de atender los padecimientos. Yo tengo un amigo muy querido, que es Carlos Magdalena, neurólogo infantil, pionero en el uso del cannabis terapéutico en la Argentina, que trabajaba en el Hospital Gutiérrez, se jubiló hace muy poquito, pero bueno, fue el primer médico neurólogo infantil que empezó a tratar a niños con epilepsia y autismo. Él recetaba el cannabis dentro del hospital. Eso fue un acto político muy importante, ¿sí? Ya que no fue gratuito. Sumarios, persecuciones, etcétera, etcétera. Y Carlitos te decía, la dosis, por ejemplo, no existe. Tenés que construirla, ¿sí? No existe una dosis para todos, porque somos seres completamente individuales. Nosotros publicamos un trabajo con Nicolás Lavanino, investigador del CONICET, en el que abordamos de una manera, de un carácter más antropológico, un caso ejemplo de una madre de un niño con autismo que cultivó 21 plantas distintas de cannabis hasta que encontró la que le hizo bien a su hijo. ¿Me explico? Ella estaba, por alguna razón, muy convencida que el cannabis le iba a ayudar, no quería medicar a su hijo porque había leído los prospectos de todos los medicamentos y los efectos secundarios eran tremendos. Cultivó una planta, hizo el aceite, lo probó, no funcionó. Y así fue, con 21 cepas distintas, hasta que un día encontró la planta que le hacía bien a su hijo. ¿Cómo se dio cuenta? Ella te dice, mi hijo tenía una conducta repetitiva de aplaudir, aplaudía permanentemente. Y un día hubo silencio en mi casa. Y no lo pude entender qué pasaba. Claro, cuando me fijé, me cuenta, mi hijo estaba sentado frente al televisor con un control remoto, cambiando los canales. Entonces, fíjate el desafío de la construcción de la terapéutica. Ahora, hay diferentes formas de administrar el cannabis, ¿sí? Yo puedo hacer una extracción de los principios activos. Los cannabinoides, los terpenos y todas estas sustancias que mencionamos son solubles en grasas, ¿sí? Son lípidos, tienen naturaleza lipídica. Entonces, yo muy fácilmente puedo poner las flores femeninas, que es donde se encuentran estos principios activos, principalmente en aceite de oliva. Y lo pongo a baño María, extraigo, ¿sí? Filtro y me guardo el aceite. Y me hice un aceite de cannabis de excelente calidad, muy barato y que va a funcionar mucho mejor que lo que me puede ofrecer la industria farmacéutica. Otra forma es con alcohol. Vos podés hacer una extracción en alcohol, ¿sí? Podés dejarlo en una tintura madre, ponerlo en agua y tomarlo. O podés después esa tintura madre evaporarla y hacer una concentración, una resina. Hay muchas formas distintas. Se puede fumar también. La vía inhalatoria puede ser muy útil para rescates. Una persona que tiene dolor, por ejemplo, puede fumar porque el efecto es mucho, mucho más rápido. Se puede vaporizar también, que son unos dispositivos que tienen una resistencia, ¿no? Que lo que hacen es levantar la temperatura. En ese contexto el agua se evapora y al succionar arrastras los cannabinoides. ¿Qué ventaja tiene la vaporización? Es que no hay combustión. Fumar implica combustión y la combustión implica generación de compuestos químicos, muchos de ellos nocivos, ¿sí? Cancerígenos. Entonces, cuanto menos utilices la vía inhalatoria, mejor. Y si vas a utilizarla, puedes vaporizar, ¿no? Son diferentes formas y diferentes estrategias, insisto, para poder utilizar el cannabis como una herramienta terapéutica. Entiendo. También hay mucha área en el cual se expone su título, ¿no? Como diciendo, che, te recomiendo un tratamiento con cannabis, una solución hidroalcohólica, en vez de tomar esta pastilla que me dice las personas que me educaron que tenía que recetar en caso de. Sabemos que se puede llegar a quizás hasta retirar el título analítico o algo por el estilo con eso. ¿En qué Mira, casos lo sí, usarías? claramente. Hay todo un problema, pero ya esto involucra la lógica de la construcción, ¿sí? De la estrategia de la atención de los padecimientos, que es la biomedicina. La biomedicina es el modelo hegemónico, es el famoso modelo médico hegemónico. El modelo médico no es el hegemónico, es la forma de atender los padecimientos, ¿sí? No es el médico el problema. La biomedicina tiene herramientas
legales que evitan que las personas que no son médicos puedan tratar personas. Vos podés hacer ejercicio ilegal de la medicina si no sos médico. Una madre que encontró una estrategia para frenar las convulsiones en sus hijos, si le da un aceite a una persona, puede estar haciendo ejercicio ilegal de la medicina y puede terminar presa, ¿sí? Un médico que de pronto receta cannabis puede tener problemas. Por eso uno puede indicar, y eran estrategias legales que encontraban los médicos para poder acompañar a las personas. Después, ojo, porque hay mucha confusión y dentro de la ley que norma todos estos comportamientos médicos, habla de evidencia. El médico puede utilizar evidencia científica publicada para tomar decisiones. Y bueno, pasa que nos han engañado y nos han hecho creer que la única evidencia que existe, que son estos estudios controlados a los que yo hacía referencia al principio, ¿no? Te dicen, no hay evidencia, faltan estudios. Es cierto, sí, faltan los estudios doble ciegos controlados por placebo. Esa es una forma de generar conocimiento. La otra también es un reporte de caso. Eso también es evidencia. Y un médico, utilizando un reporte de caso y utilizando su criterio, puede tomar decisiones en función de lo que lee. En términos regulatorios, es cierto, no hay evidencia para ANMAT, que necesite sacar un fármaco al mercado. Para eso sí tienen que hacer estudios controlados, placebo agresivo, fase uno, fase 2, fase 3, que salen millones de dólares. Millones de dólares. Un Sí, reporte de caso, ¿es evidencia? Sí. en Y es algún útil. aspecto. Me imagino una persona haciendo un estudio de control, llamando todos los días a Doña Rosa, diciéndole, disculpe, ¿usted ha comido carne hoy? Sí, sí, comí dos salchichas y un patty. Ah, bueno, genial, pim. Y lo mismo durante 2 meses y diciendo que llamaron a 11.000 personas diciendo que el sol y la carne da cáncer después. Y así con un montón de cosas. Lamentablemente, tener que exponer un título analítico por decir que un tratamiento con algo que no sea una pastilla da resultado es muchísimo. Creo que han hecho algo siniestro con la ciencia. Sí, a ver, la realidad es que se ha mercantilizado absolutamente todo, todo. Entonces, vivimos en un mundo que está mercantilizado, quimicalizado y medicalizado. ¿Sí? Entonces, la forma que nosotros creemos correcta para atender los padecimientos es tomar una cápsula de algo cada 8 horas. La Mm. realidad es que esa forma es novedosa. La humanidad consume pastillas hace 100 años. ¿Cuánto hace? 150 si somos generosos. Entonces, tenemos miles de años, Sí, ¿sí? Y no desde el llegamos hasta devenir de la acá. industria, digamos. O sea, que Exacto. será 210 años. Sí, y sobre todo lo que tiene que ver con los padecimientos de salud mental, que esa es la parte más complicada, ¿no? Con el diseño de fármacos. De hecho, se han diseñado fármacos primero y después se buscó la entidad médica. Se crea la enfermedad para poder medicarte. Y eso ha generado un montón de inconvenientes. Por eso es muy interesante la discusión que se está dando en torno a los psicodélicos y la psilocibina en particular, volviendo a los hongos, ¿no? Sí. Sabemos que los hongos tienen una gran cantidad de aplicaciones en lo que tiene que ver con salud mental, principalmente ansiedad y depresión, que es lo que padece el gran porcentaje de la población occidental. ¿Qué hay para ellos? Pastillas, pastillas que generan dependencia química, pastillas que generan tolerancia, es decir, me hago adicto a la pastilla y cada vez necesito más, con un montón de efectos secundarios, un montón. Hoy las mayores aplicaciones terapéuticas de los psicodélicos, e insisto, la psilocibina en particular, ¿y por qué? Porque aparecen en entidades biológicas que nacen espontáneamente en la naturaleza, eso es maravilloso. No tengo que sintetizarlas en el laboratorio ni nada. Las puedes cultivar en tu casa si querés, pero si las sabes recolectar, están, ¿eh? Y son cosmopolitas, están en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, aparecen en esas entidades biológicas que se manifiestan de manera espontánea un potencial terapéutico para tratar ansiedad y depresión. Si uno hace una revisión bibliográfica, es tremenda. La cantidad de papers publicados es muchísima, muchísima, y en las mejores revistas internacionales, Iván, en las mejores. ¿Sí? Lo que al cannabis le llevó décadas, a los hongos le está llevando muy poco tiempo. Entonces, hay una discusión instalada en el mundo académico, pero los factores de poder también de alguna manera discuten cuando se publican esos trabajos
en esas revistas tan importantes, ¿sí? Sí, En las cuando mejores hay revistas inglesas, un... factores de cu- impacto de Lancet, o sea, de las mejores, mejores que Nature, mejores que Science, mejores que sea, ¿sí? De las mejores, mejores, mejores de el mundo. Aparece ahí evidencia y dice, che, ojo, que estamos viendo que los hongos funcionan y funcionan tan bien como los fármacos. Entonces es una discusión que se está dando entre los factores de poder y la industria farmacéutica, básicamente. Si me preguntas a mí, ¿por qué? Yo creo que es porque los fármacos, los psicofármacos, han hecho mucho daño. ¿Han funcionado? Sí. ¿Funcionan? Sí. Nadie lo va a discutir. El problema es el abuso y mal uso, la cronificación. ¿Sí? La cronificación de esos fármacos produce una cantidad de efectos secundarios tremendos. Tremendos, alteraciones metabólicas, disfunción sexual, caída del cabello, pero también la gente entra en un estado de no sentir, dejan de ser sintientes. Está bien, ya no está deprimido, no se pone triste, tampoco se pone feliz. ¿Me explico? Terrible. ¿No crees que este principio del hongo de la psilocibina quizá podría potenciar algún síntoma psicótico? O un ejemplo de esquizofrenia, por Sí, ejemplo. claro. Sí, 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 hay que tener cuidado, por supuesto. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Incluso mal usado, mal utilizado por gente que no tiene información, puede generar un estado de alteración profunda de la conciencia en la cual la persona puede ponerse en peligro y puede poner en peligro a otros. Puede generar una crisis de ansiedad, crisis de pánico. No, 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 no. Es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Sobre todo porque hoy se consiguen muy fácilmente. Una cosa es la microdosis, otra cosa es la macrodosis. El efecto de los hongos, intuitivamente sabes que es una curva dosis-respuesta. Es decir, a medida que voy aumentando la cantidad de hongo, el efecto va a ser mayor. Va a haber un rango de concentraciones que el efecto es muy, muy, muy bajito, es imperceptible. Si la gente no se da cuenta que lo consumió, bueno, eso son microdosis. Va a haber un momento en que aumenta la concentración y la persona se empieza a dar cuenta. Dice, che, siento algo en las manos, los ojos. Bueno, ya superaste un umbral. A partir de ese momento estás en el mundo de las macrodosis. Y obviamente, a medida que aumentas la concentración, el efecto subjetivo es muy fuerte y la experiencia psicodélica es profunda, donde la realidad como la conoces se disuelve. Vos como persona te disolvés. Y eso, si no lo tenés claro, puede generar una crisis de ansiedad y pánico tremenda, poniéndote en peligro a vos y a otras personas. De hecho, hay muchos trabajos que muestran que el mal uso de los hongos generan ansiedad, pánico, ¿sí? Termina la gente hospitalizada e incluso también termina con daños psicológicos permanentes. Porque estos eventos de plasticidad neuronal, a lo que yo te estoy diciendo, que se generan en la macrodosis, pueden utilizarse para rescatar neuronas atrofiadas, recuperar circuitos, modificar ciertos hábitos que sabemos que nos hacen mal, en un contexto en el que la persona está cuidada. Si esto sucede en un contexto en el que la persona no está cuidada y no sabe qué está pasando, toda esa plasticidad neuronal y esa formación de circuitos pueden irse a un lado negativo. Y lo que explica que hay un 10% en estas encuestas que yo hago mención que tienen alteraciones y quedan con ansiedad y con pánico, incluso un año después de haber consumido una macrodosis de hongo. También entiendo, yo paso por la ciencia, pero también me gusta pasar mucho las cosas por el cuerpo, así puedo hablar mediante la empiria. Y ya hace 2 años que vengo, tanto en lúdica como en otros aspectos, experimentando con psilocibina. En cápsulas, en dosis que superan los 4 gramos, al 0,3, 0,8. Y me doy cuenta de que lo usé para 3 fines, que el primero sería el ver dónde estoy parado. Yo en este momento estoy en un entorno dentro de mi casa, cuidado y contenido, pero me gusta hacerlo lejos de donde estoy parado porque siento que cuando vuelvo de una dosis gigante, por así decirlo, me resetea algo que cuando entro de nuevo a mi casa me puedo dar cuenta de las cosas que no me gustan que están acá adentro. Después, otro aspecto en lo cual me gusta incorporarlo es en el rendimiento deportivo, porque siento que me eleva lo que sería las catecolaminas u hormonas que tienen que ver más con la actividad, entonces siento menos la fatiga y además
en otro aspecto siento que entro como en una especie de Matrix donde puedo ver todo perfectamente en qué ángulo, grado, plano y eje tengo que hacer el trabajo del día y me pone muy hábil motrizmente. Y después en otro efecto que me gusta hacerlo es en dosis casi mínimas, en periodos largos de tiempo, donde puedo generar como un análisis de las cosas que quisiera cambiar en mi vida. Y después de 2 años experimentando con todo esto, me voy dando cuenta de que hay mucho potencial, pero hay que saberlo bajar a nivel fisiológico para que la gente entienda también cómo puede llegar esta medicina, se le puede llegar a llamar, en ciertos pacientes o trastornos psiquiátricos, o cómo le puedo dar una dosis mínima a la abuela para inhibir la atrofia neuronal, como vos dijiste. Y no sé hasta qué punto es algo, más allá de que estudio las reacciones fisiológicas, me interesa esto de la empiria. Entonces, ¿cómo puede otra persona sentir algo tan negativo de lo que yo prácticamente vengo sintiendo cosas no más que buenas hace 2 años? ¿Qué es una persona y yo tenía una patología previa? ¿Alguien? ¿En qué aspecto? No, bueno, primero es falta de preparación, en el sentido de no saber qué es lo que va a acontecer. Si bien siempre las macrodosis, por lo general, las experiencias son distintas, ¿sí? Hacia dónde te lleva o qué te muestra, o como decís vos, a mí me gusta utilizar la palabra discernir, ¿sí? Hay capacidad de discernimiento. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y te lo muestra clarísimo, ¿sí? El problema es que esta necesidad de tener el control de la situación es muy, muy fuerte. O sea, perder el control, entregarte una experiencia donde los bordes de tu cuerpo desaparecen, donde el universo perceptual que es interpretado por la corteza cambia tremendamente, donde pueden aparecer recuerdos, ¿sí? Tiene que ver eso con la configuración del cerebro, la estructura jerárquica del cerebro se desordena. La corteza prefrontal pierde el control, se exponen, ¿sí? Estructuras más primitivas como el hipocampo, el giro parahipocampal, aparecen experiencias, memorias tuyas, incluso pueden aparecer memorias que no son tuyas, que vienen guardadas en los instintos. ¿Un instinto qué es? Cuando uno opera de manera instintiva, ¿quién te lo enseñó? No, eso vino en los genes. Eso viene guardado en los genes. Y esos son circuitos neuronales guardados donde en estas estructuras primitivas, el hipocampo, el giro parahipocampal. Y pueden aparecer un montón de cuestiones que pueden ser traumáticas. Hay mucha gente que guardó cosas atrás de una puerta con 35 llaves y por algo lo hizo. Y le costó un montón de tiempo poder cerrar esas 35 llaves. Y muchas veces estas experiencias lo que hacen es esas 35 llaves te las abren en un instante, abren la puerta y te vuelven a llevar ese lugar. Entonces, realmente hay que tener cuidado, hay que saber todas estas cuestiones y el acompañamiento terapéutico es muy importante y la evaluación, insisto, la evaluación de la persona es muy importante para poder ver si puede volver a transitar o no estos traumas que pueden, insisto, llegar a aparecer o no. Bien. Tengo cuando me empecé a entrar en todo esto, empecé a cultivar también tanto hongos psilocibios como melena de león, Ujú. que siento que en algún aspecto comparten ciertas similitudes. Había visto que eh, prácticamente cualquier cosa del reino fungi que no sea tóxico para nosotros tiene propiedades anticancerígenas, desde comer una gírgola hasta hasta una melena, por ejemplo. Ahora, em, ¿recomendás? ¿Hay alguno que no lo recomiendes? ¿Hay alguno que recomiendes específicamente? ¿Tenés algo que puedas compartir con respecto a otros hongos que no sean sí o sí Psilocybes cubensis? Bien, hay también una tendencia al uso de adaptógenos en general, que pueden ser el ginkgo biloba también, no solamente hongos, pero muchos hongos del tipo adaptógenos. El shiitake, el reishi, la melena de león, el cordyceps, son un montón que están siendo utilizados. Son buenos aliados terapéuticos, comestibles, todos ellos, ¿sí? Bueno, vos no vas a comer un pedazo de reishi porque es una madera, pero digo, no son tóxicos, no generan ningún tipo de inconveniente, de modo que uno los puede incorporar de manera gentil siempre, siempre hay que ir de a poco,
¿sí? Sí, Esta idea de que me duele la caminando, espalda, me tomo 5 ibuprofeno. Hacemos esa pavada. Bueno, esto es la misma lógica. Ah, quiero tener mayor concentración, me tomo medio litro de tintura de melena de león. No, no funciona así. Cuanto menos es más. Y eso es una regla de oro en el cannabis también. Menos es más. La melena de león es un excelente aliado, ¿sí? Tiene moléculas que estimulan la producción del NGF, es el Nerve Growth Factor. El Nerve Growth Factor es un pariente del BDNF. De hecho, son de la misma familia. El BDNF es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es lo que se libera cuando consumimos psilocibina. La psilocibina, de hecho, aparentemente puede estimular el mismo receptor. Estas moléculas lo que hacen al activar estas vías de señalización hacia el interior de las neuronas y las células, activan mecanismos antiapoptóticos, ¿sí? Evitan la muerte neuronal. increíble. Además, además, estimulan eventos de plasticidad neuronal en términos electrofisiológicos, es decir, aumenta las amplitudes de las corrientes entre las neuronas, pero también en términos anatómicos. Las neuronas se vuelven más grandes, son neurotróficos. Neuro quiere decir neurona, trofo, comida. Vos le estás dando de comer a la neurona. Y si le das de comer a la neurona está saludable, crece, expande su árbol dendrítico y se conecta más con otras. Entonces, vos tenés una expansión y o recuperación anatómico-funcional de las neuronas y como consecuencia de los circuitos neuronales. Yo siempre digo que los niños con autismo son un excelente modelo, ¿sí? Y siempre lo digo de manera cariñosa, en el sentido de que no existe la subjetividad. Yo te doy algo a vos y decís, che, no, sabes que me hizo re bien. Bueno, pará, Iván, date un tiempo, ¿sí? A un niño con autismo no. ¿Funciona o no funciona? Punto, punto. Y hay casos de niños con autismo que mejoran muchísimo sus capacidades cognitivas solo con melena León y Reishi, por ejemplo, al cual después le incorporás la psilocibina y da un salto muy grande. Lo que estamos viendo realmente en los niños con autismo es asombroso, asombroso, ¿sí? En términos de Sí, recuperación de capacidades cognitivas. Porque otra cosa que sucede es que hay una reducción de la neuroinflamación. El Reishi es muy bueno para el sistema inmune, el Cordyceps te da energía, la melena concentración, ¿viste? Son sí, muchas sí. las aristas que se pueden tocar, insisto, con estos elementos que ocurren en la naturaleza, que uno los puede comer. La melena de león, vos te podés comer la melena de león. O sea, es culinaria. Y es cierto que consumir hongos hace bien, aporta muchos beta-glucanos, que son los componentes de la pared celular de los hongos, que son azúcares complejos. Es decir, yo como esos azúcares que forman la pared celular del hongo, no se pueden digerir en el estómago, no se digieren en el tubo del intestino delgado. Si en el intestino delgado hay una digestión enzimática. ¿Sí? Y hay una absorción muy grande. Esos azúcares, como son complejos, no se pueden digerir y llegan al colon. Y en el colon que hay una colonia tremenda de bacterias, tremenda, que sí se lo pueden comer. Y se comen esos azúcares complejos a través de una fermentación heterolítica para obtener energía y liberan al medio ácidos grasos de cadena corta, butirato, propinato, ¿sí? Y esos ácidos grasos de cadena corta tienen la capacidad de poder controlar una gran multiplicidad de factores fisiológicos, desde controlar la permeabilidad de la barrera en el tubo digestivo, reducir inflamación, incluso controlar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces es muy importante que nosotros podamos comer cosas que lleguen al tubo digestivo, el intestino grueso. ¿Para qué? Para que las bacterias que ahí habitan puedan metabolizarlo, obtener energía y producir metabolitos que impactan directamente en nuestra salud. Por eso te hace tan bien comer estos hongos. Más allá de los aportes en minerales y vitaminas que pueden hacer, esta idea de los azúcares complejos también es muy importante. La inulina, por ejemplo, que está muy representada en el diente de león, principalmente en las raíces, es un prebiótico muy importante. Sí, de hecho en la nutrición se dice que en realidad no sos lo que comes, sino que sos lo que puedes absorber de lo que comes, ¿no? También. Exactamente, Hay exactamente. una pregunta interesante, no sé si se va a cortar esto, que dice, ¿se relaciona el reino fungi con la microbiota y el funcionamiento neural, que es algo muy parecido a lo que me estabas diciendo recién? ¿Y cómo ves la relación de la microbiota cerebro-psicodélicos?
Bueno, hay toda una discusión ahí del silosibioma, ¿sí? Y los Si, idiomas. si puede o no existir. Y la verdad no puedo decir mucho al respecto, lo estoy estudiando. He leído un par de papers al respecto, es muy, muy interesante, pero sí ya se sabe que hay algún tipo de condicionamiento en el funcionamiento de la terapéutica con tu dieta. ¿Sí? Incluso, bueno, las preparaciones que uno hace antes de una macrodosis sabemos que impactan directamente en la calidad, reducir el consumo de carnes rojas y demás para disminuir la producción de aminas biogénicas. Pero bueno, es una pregunta que es muy, muy interesante. Hoy no tengo una respuesta clara. Tal vez en un tiempo la tenga. Sí, dentro de los rituales que proponen para las macrodosis, me han dicho que tenía que ir con una semana limpio o algo por el estilo con respecto a la carne roja. En mi caso se ponía bastante difícil porque lo único que hacía era comer carne roja. Así que fui Ujú. de 2 días de ayuno y fue la vez que tuve una experiencia bastante intensa, dura. Pero en tu aspecto me llama mucho la atención porque siempre le diste una connotación científica al hongo y la mayoría de las personas le dan más una connotación de ritual y le quieren dar un trasfondo o un aprendizaje a todo esto. Pero nada, solamente quería agradecerte y empezar a discernir la realidad desde otro aspecto que sería el real, ¿no? Como no algo tan etéreo, sino poder ver esto que decís vos de los papers. Sé que en algún momento había mucha investigación de esto y se frenó en algún momento en Estados Unidos, puede ser, en la época de Kennedy quizá. Así Nixon. que Nixon. Pero bueno, Ahí fueron los está. 60. Pero conviven las dos cosas. E insisto, cada uno aporta desde el lugar en el que se siente cómodo, ¿sí? Y también desde donde cree que puede aportar. Yo tengo la facilidad para que, para acceder a una biblioteca que la mayor parte de la gente no accede, porque no está formado en ciencias. Entonces, tenés que saber dónde buscarlas, tenés que poder interpretarlas, están en inglés, es un inglés técnico que se lee relativamente fácil, pero a veces son temas complejos. Insisto, cada uno aporta, yo creo, desde el lugar en el que se siente cómodo y le corresponde. ¿Para qué? Para poder construir. ¿Qué cosa? Comunidad. Nosotros somos seres humanos y vivimos en comunidad. Y hacia eso tenemos que ir, ¿sí? Es muy linda la analogía con el micelio, somos todos micelio. A mí ese mambo medio que lo corto cuando termino. Yo no soy un hongo. Yo soy un ser humano. Y con Iván, ¿qué hago? Construyo comunidad, construyo vínculos. Y tenemos que ir, insisto, hacia la organización de la comunidad. De una. Bueno, Luis, te agradezco por esta charla. Espero pronto ya poderlo sacarlo a formato podcast, editar, hacer lo que tengan que hacer. Y espero que recuperes tu Instagram, que sé que te lo cerraron, ¿no? Sí, 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 me lo bajaron, pero bueno, son las reglas del juego, Iván. Sabemos que Tranquilo. si uno habla de estas cosas, una denuncia que alguien te haga o si la inteligencia artificial te puso la lupa, te la van a bajar. Así que bueno, calavera no Bueno, chilla. ni hablar. Bueno, te agradezco por gritar la verdad, por estar también de este lado de las personas que sí quieren cambiar el planeta, por así decirlo. Y bueno, estamos al habla. Si no seguís a Luis, andalo a seguir, por favor. Empezarnos a ayudar de nuevo a construir una comunidad. Y bueno, les deseamos que tengan buen día y estamos a la espera. Cualquier cosita nos pueden ir avisando. Muy bien. Bueno.